en nuestro caso es mucho más importante cómo afecta al individuo y a su bienestar. Y no solo eso, sino que también son trabajos que tienen una exigencia temporal muy larga. Es decir, no son trabajos de corto plazo, sino que son trabajos muchas veces que implican la vida de la persona, pero son trabajos de vocación o son trabajos que son permanentes, como puede ser un médico o un militar. ¿Eso qué implica? Tenemos que entender muy importantemente las implicaciones a nivel psicológico que tienen esos trabajos traumáticos a las personas y cómo afectan su vida y su entorno para poder después probar cómo cuando estas personas aceptan esto van a ver mejor vida. Esos tipos de trabajos imposibilitan el desarrollo de una vida normal de las personas. Uno, porque generan que estas personas sean mucho más emocionalmente susceptibles. Es decir, el estrés causado, la fatiga crónica causada por esos trabajos, el hecho de estar constantemente lidiando con sufrimiento del trabajo, hace que esta gente no sea capaz de controlar sus emociones, por lo tanto, sea mucho más reactivo a los estímulos constantes. Eso implica que son gente mucho más propensa a enfadarse con su entorno cuando ven que algo no sale bien, a no ser capaces de lidiar con su estrés y sacar su frustración con su entorno, y por tanto lidia mucho capacidad de estas personas de crear vínculos emocionales fuertes, de relacionarse de forma correcta con su entorno, de dar el amor que quieren a su familia, y eso porque no son capaces ni de regular su emocionalidad. Segundo, porque hay una fatiga y un cansamiento crónico. Es decir, la carga emocional y la carga de trabajo que implican esas personas es que están cansadas crónicamente. Por lo tanto, eso implica, uno, que no puede hacer actividades en sí fuera de su trabajo porque no tienen la energía para dedicar, porque los están cansados emocionalmente fatigados, que lo único que quieren hacer es descansar cuando llegan a casa y por lo tanto no tienen capacidad de pasar tiempo de calidad con su familia, salir de vacaciones con su familia, disfrutar del tiempo con su familia o con sus amigos o con su entorno más cercano. Tercero, porque son incapaces de gaudir y de crear buenos recuerdos, pero cada vez que crean buenos recuerdos, estos buenos recuerdos desbloquean los eventos traumáticos que les generan tanta tensión y tanto estrés. Es decir, cuando un militar está con su familia y ve a un niño, lo que ve cuando estás con su hijo muchas veces lo que es recordar puede ser el hijo de la persona de la persona que tuvo que matar para defender tu padre. Eso implica de que esta gente está bloqueada estructuralmente para crear recuerdos positivos en tanto en cuanto estos recuerdos positivos les recuerdan a las acciones o al sufrimiento que han vivido. Polla a la baja. Vale, de acuerdo. Entonces, imaginemos que llevas 20 años de esta manera. El pibe que está en el ejército, ¿de qué conoce al pibe que disfruta de su familia? No me importa, porque vamos a llegar también a explicar por qué la gente cómo está dispuesta a hacer eso y no importa qué conocer o no. Porque lo importante es cómo percibir que van a estar mejores y cómo realmente van a estar. Bien, no solo eso, sino aparte, muchas veces este trabajo y este estrés también causa implicaciones a la propia salud física. Es decir, el estrés, el malestar implica una degradación de tu salud física que agrava esta falta de capacidad para desarrollar una vida social completa y una vida fuera del trabajo completa. Y para eso. Y quinto, que muchas veces esta carga emocional también implica la sobremedicación, que esto es muy importante, pero la sobremedicación comporta dos cosas. Uno, una inhabilitación emocionalmente, porque muchas veces los antidepresivos, los antiestresantes, te inhabilitan emocionalmente y eso dificulta aún mucho más tu capacidad para relacionarte, para crear buenas memorias, para poder vivir la vida correctamente, para desarrollar una salud emocional correcta, sino muchas veces también tiene efectos secundarios muy fuertes por la carga, por lo pesados que son los propios medicamentos y por la falta de inversión que hay. Esto tiene impactos en la vida de personas en cuatro sentidos. Uno, dificulta la creación de vínculos fuertes con la gente de tu entorno. Segundo, es muy difícil, provoca una separación con el entorno cercano a nivel paulatino, porque tu familia ve como cada vez tú estás cambiando, ya no eres el mismo que antes, tu mujer ya percibe que no es la misma persona del que se enamoró y se casó, tus hijos perciben cómo estás tan cansados y no pasas tiempo con ellos, y hay una separación, voy a la alta. Las personas gestionan estreses laborales si no pueden acceder a, por ejemplo, amistades, familia o whatsoever de tu lado, porque el info es bastante claro. Mira, es que esto en realidad no es tan importante, porque fíjate, esta gente está dispuesta a hacer estas cosas. Es decir, cuando esta gente da su consentimiento, ¿por qué dar su consentimiento? Porque más probable es que idealicen la vida normal, porque uno, no la han vivido, esta gente no recuerda un bienestar emocional. Esta gente no recuerda pasar tiempo de calidad con su familia y con su entorno. Segundo, porque hay un sesgo positivo. No solo que no recuerda, sino los únicos momentos recuerdos que tiene son los momentos, por ejemplo, de su infancia. Es decir, exalta y resalta
estos buenos momentos recuerdos porque los usa como un mecanismo alternativo de lidiar. Tercero, por propia presión familiar también, ¿no? Como a una presión directa de la familia para que acepten estas cuestiones, para que la familia es consciente de que eso afectará positivamente a su bienestar. Y segundo, porque también de forma indirecta, porque él percibe de que su familia necesita de un marido, necesita de una pareja, de una mujer que pueda dar el apoyo emocional de cuidar a sus hijos, de estar con sus amigos. Por eso mismo, muchísimas gracias. Muchas gracias por su discurso. Ahora pasamos al primer discurso de alta oposición. Que la parte y le choque. Yo quiero. Va, estoy poniendo mi timer. ah, Hola, bueno, nada. Estoy muy feliz por estar en ese final con Nari. Hace un torneo abruptamente divertido. Me hizo ir a un puto mall de mierda. Gritar frente a personas blancas con más dinero y poder adquisitivo que toda mi familia entera. Me hizo endeudarme. Dijo que un ministro de Donald Trump venía y que por eso no pudiera a mi casa y que queremos a tirar ronda 4 en su casa. Nos burlamos como de medio circuito panameño. Me dijo que no vamos a batir ese MUE 2026 sino ese MUE 2027. Después me dijo que posiblemente no porque va a ser como en México y como que no le importa. Sí, ese es el shade de Anari. Reconózcanla, véanla. Soy esclavo de una persona. Un saludo a ATM, que da Ay, mucha qué risa. faker, yo no dije nada de eso. No, Murcia va a ser 2026 y la cabrona no quiere ir, no me quiere llevar, cabrón. Es como, puta jodido. Ahora sí, ya, terminó el shade de Anari. Disculpen, es como ahí. No digas malas palabras, perdón. Ahora sí, va. Perdónenme que me centré. 2, 1. A ver, lo que dice el primer gobierno es cierto respecto al consentimiento. Hay una presión externa por los familiares, pero ese es un problema. Ese ya es el primer problema de este sistema en particular. Noten que posiblemente el consentimiento no tenga sentido para el gobierno por dos razones. La primera es que está precondicionado al contexto. Piensen en personas que dice primer gobierno, que sienten que vale la pena, por ejemplo, olvidar amistades laborales y enfocarte en la vida diaria para poder pasarlo. Piensen en, no, el sistema ya no puede cambiar y tener que obligarnos. Esas cosas son precondiciones que hacen que el mismo consentimiento como libre no sea libre porque está siendo obligado por los mecanismos de primer gobierno, las presiones internas, las presiones externas, el creer de que no va a cambiar tu trabajo, el creer que estás muy cansado, todas esas cosas ya nublan significativamente la decisión de las personas. Incluso si el consentimiento fuera algo pensable, igual sea justificable lo que dice el primer gobierno, es razonable creer de que, por ejemplo, en un mundo donde existe esta opción, las empresas querrán hacerlo, en primer lugar, o las personas lo hagan. Eso implica que hay una presión, por ejemplo, en que veo la mayor cantidad de mis compañeros haciéndolo, por lo cual me veo obligado también que hacerlo por la tendencia, o segundo, empresas posiblemente promocionen significativamente esto porque ven como una forma fácil de tener trabajadores desconectados de la realidad, por lo cual noten que lo que hace el primer gobierno es que hay una imposición, literalmente eso ya nula significativamente la capacidad de ver el consentimiento como algo legítimo por sí mismo, porque no es legítimo por sí mismo por las imposiciones que posiblemente hagan las personas, tu familia, el sistema, las empresas, por lo cual hay un montón de factores que ya hacen que ya sea inmoral en primer punto. Tres cosas en el discurso. Primero, porque te limita como persona, eso es legítimo en todos los sentidos. Segundo, porque te limita tu autonomía, porque le das más poder a una empresa. Y tercero, porque esto dañaría significativamente el mundo laboral si es algo que le importa al gobierno. Primero, respecto al crecimiento. Noten que no aprendes. Es decir, posiblemente no conoces lo que es el crecimiento en muchas áreas. No puedes conocer, por ejemplo, a compañeros y a su historia. El almorzar con una persona que es tu compañero de trabajo. Esas cosas no las vas a conocer. No vas a enlazar con esas personas, por lo cual no tienes capacidad de poder generar una identidad basada en eso. Noten que eso es cierto porque nosotros somos una construcción de personas. El hecho de que yo esté en debate me ha hecho aprender de personas que están en la misma área. El hecho de que yo trabaje, por ejemplo, para la asociación de trabajo y conozca gente en el trabajo y vea y aprenda de ello, es algo que significativamente me hace crecer porque soy parte de ellos, porque somos como una puta esponja. Segundo, porque no conoces las actividades en el máximo. El Infoles es muy claro. Conoces cómo usar Excel, pero no conoces más allá de esas cosas. Cosas como la improvisación, cosas como resolver problemas sistemáticos, si estás trabajando, por ejemplo, para la medicina, por ejemplo, conocer más de la medicina o accionar más que cosas que pueden pasar, son cosas que no vas a poder hacer porque no las puedes disfrutar ni siquiera tener acceso epistémico ante eso. Por lo cual eso limita significativamente, por ejemplo, la falta de creatividad o la falta de crecimiento ante eso. Pero segundo, una pérdida absurda de identidad y perdemos significativamente todo eso, ¿no? Pero en segundo lugar, es que no es una restricción
correcta. Noten que el relacionarte old family, o sea, fuera de tu familia, no existe. O sea, ya no puedes hacerlo. Y esto lo sé de primer gobierno. El problema es que está susceptible a varios contextos. ¿Qué pasa entonces si no tienes puta familia? Y si fuiste obligado por la tendencia de personas que tenían familia? ¿Qué pasa si no tienes entorno seguro donde puedas disfrutar? ¿Qué pasa en contextos donde incluso tu satisfacción mayormente necesita estar en el trabajo y por consecuencia igual seguirás trabajando horas y no puedes disfrutar? Es decir, el desconectarte hace que ya sea un gran pérdida contextual en varios contextos de muchas personas, ¿no? Segundo, por la satisfacción del trabajo. Reconozcan que el hecho de haberte trabajado por, no sé, el hecho de haber trabajado y haber ganado tu dinero te hace sentir bien. Es el porque cuando nosotros trabajamos y nos da un puto salario nos sentimos significativamente bien, no solamente porque podemos sobrevivir, sino porque te lo has ganado. Esas cosas se pierden en primera de gobierno. Pero en tercer lugar, porque no puedes utilizar tu aprendizaje fuera de trabajo. Es decir, te ves limitado significativamente en muchos contextos. Como les dije, cosas como resolver, cosas como aprender de tus compañeros, cosas como el crecimiento que existe por el trabajo. Nosotros creemos que el trabajo es verdad que es una herramienta para poder comer, pero también es una herramienta que a los humanos nos da una capacidad de poder avanzar, de descubrirnos más como de personas y poder crecer en cualquier área en particular. Esto es importante en la ronda, porque noten que lo que hace primero gobierno, lo que hace en gobierno es desconectar significativamente de esto. Creemos que hay varios beneficios que las personas se pierden, que son importantes e indispensables para las personas. Segundo, ¿por qué pierdes ¿por qué tienes poca autonomía o nula autonomía? Eso ya lo hace inmoral por varias razones. Primero, porque es desproporcional a otras personas. Reconozcan que mi jefe tiene más poder que yo por varias razones. La primera, porque no tengo capacidad de, por ejemplo, cuestionar. No tengo capacidad de decir si estoy trabajando más que mi coordinador o más que otra persona. O en segundo lugar, no escucho. O sea, no puedo escuchar, no puedo identificar cosas. Nunca he tenido, mi cosmovisión no existe, mi perspectiva no existe ante eso, por lo cual mi jefe es el que tiene mayor poder. Pero segundo, porque no sé qué hacen. Y esto, el problema con esto es que le da una fe abrupta al sistema. O sea, le dice al sistema, el sistema laboral, que según primera gobierno es malo, que puede hacer lo que quiera conmigo, y esas cosas dañan significativamente. Porque si el encuadre de gobierno es que el sistema laboral puede ser explotador o desproporcional o es malo, en efecto, entonces tu lado es inmoral porque le estás dando el poder a ese sistema, dándole la esperanza que en efecto te cumpla por una desconexión que existe. Noten que el hecho que tú pierdas el control de tu vida para poder cuestionar, para poder aprender, ya es inmoral en sí mismo porque no tienes capacidad de absorber esas cosas, ¿no? Por lo cual implica que el poder que le das a otra empresa y lo probable que te desconecten con los problemas que tengan porque no tienes capacidad de cuestionar esos problemas y es suficiente para tener una pérdida de control. Eso es inmoral en cualquier contexto, por lo cual ya lo hace legítimo. Pero en tercer punto y súper importante, ¿por qué el mundo laboral empeora? Nosotros creemos que las luchas laborales que han existido dependieron del reconocimiento del problema, el reconocer de que a las horas laborales no están siendo pagadas correctamente, el reconocer de que el sistema no está eficiente. Las luchas han pasado por el reconocimiento de eso. Noten que no puedas poder reconocer las multifactores de las problemáticas o ni siquiera las problemáticas por tres razones. La primera, porque te aíslas, no hay recuerdos de tu trabajo, no hay recuerdos reales o no hay en el momento capacidad de responder ante eso. Segundo, porque hay carencias de referencia externa. Esto de sentir de que el sistema te explota ya no lo sientes porque el primer gobierno ha decidido sacarnos significativamente de ahí, por lo cual se desaparece ese tipo de acceso a poder encontrar esas cosas. Pero tercero, porque hay mucho poder de las empresas. Incluso si puedes llegar a hacer eso porque ya estés moreteado, porque tu cuerpo ya no aguanta, lo que sea, las personas no recuerdan ni entiendan el sufrimiento, por lo cual es muy poco probable que puedas hacer porque no tienes herramientas. Pero segundo, porque le da la habilidad al sistema de explotarte mayor, a veces incluso sin límites. Primero, porque no hay opciones de salir. Las empresas pueden hacerte trabajar y trabajar porque has tomado la decisión que es irreversible en tomar este estilo de vida. Segundo, porque no necesitas pagarle bien o proporcionalmente a las personas. Las empresas posiblemente solamente tienen que pagarte lo que en el contrato está y ya está. Incluso si trabajas más, incluso si en olas donde el trabajo tiene una mayor demanda de ventas y tú trabajaste más de lo normal, esas cosas no se te retribuyen porque no tienes acceso para poder saber de que en efecto trabajaste más o no. Pero tercero, porque deshumanizamos a las personas, comenzamos a ver a las personas como herramientas y no como humanos. No nos importa si en su vida le va bien, no nos conectamos con ella, solamente que sean eficientes. Noten que toda la vulneración, si esto es que existe en mi lado de la casa, se expande en gobierno, por lo cual noten que si el criterio acá es sobre si de perjuicios, posiblemente el perjuicio en gobierno es mayor, porque pierde la autonomía, porque nos hace deshumanos y porque no nos deja ni siquiera agarrar un poco de aprendizaje del trabajo. Estoy increíblemente orgulloso de oponerme a esta moción. Gracias. Muchas gracias por su discurso. Ahora pasamos a la segunda persona de alta de gobierno. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Vale. Perdón que me ponga el crono. Bien. Empiezo mi turno en 3, 2, 1.
1. En este turno probaré 3 cosas. ¿Por qué esta medida sería bien? ¿Qué pasa cuando la persona está trabajando? Y luego voy a poner acciones. Lo primero, ¿por qué esta medida seguramente se haga bien? 4 puntos aquí. Lo primero, creo que seguramente se habría un proceso de información a las personas y sería un proceso de asesoramiento. Y esto, el caso de alta posición solo no funciona dentro de nuestro encuadre que está especificado, porque explicamos cómo esto seguramente lo harían un perfil muy concreto de personas y no como todos los oficinistas random del mundo. Seguramente este proceso se haría de forma muy cuidadosa, asesorando a la persona con médicos, psicólogos, asesorando cuidadosamente que la decisión que toma seguramente es informada, explicándole la irreversibilidad del proceso y asegurándose de que sea beneficiosa para ella en concreto. La segunda razón es que seguramente, como es una construcción de mundos, seguramente en un mundo donde exista esta máquina existen experiencias acumuladas que te permiten saber en qué casos funciona, te permite puedes hablar con otras personas que han hecho esta experiencia y conocer si han sido beneficiosas o no. Es decir, que puedes comparar las experiencias y existe un conocimiento acumulado que te permite calibrar y razonar si esta experiencia es buena para ti o no. Pero tercero, porque solamente habría muchísimas regulaciones al respecto. Siempre que se saca una tecnología nueva, los estados se lanzan a tratar de regular para mitigar los posibles impactos positivos, los posibles impactos negativos. Fíjate que ni puedes llevar un cuchillo una cosa tan simple como un cuchillo no lo puedes llevar por la calle. Vivimos vidas extremadamente reguladas y controladas y seguramente una tecnología que si es tan potencialmente dañina, seguramente estaría fuertemente regulada y no existirían como empresas que pudieran comercializarlo a gran escala o en masa. Y lo cuarto, porque si es cierto que es algo muy raro y difícil de entender, solo lo harían un perfil de personas muy concretas a las que verdaderamente les haría falta y su vida al trabajo fuera tan dura que necesitaran esta práctica. Esto implica que seguramente no se haría en masa y se haría de forma controlada y suficientemente regulada. Una cosa que voy a probar en este turno es qué pasa con la persona que está trabajando. Y aquí entro en contención con los análisis de alta de posición. Lo primero es que creo que gran parte de las explicaciones de alta de posición ya se solucionan con nuestro encuadre. Explicamos cómo esta práctica solo haría un perfil muy concreto de personas. Entonces, todo ese impacto respecto a la pérdida de autonomía, posibles daños a la entidad, acaban siendo simétricos y de hecho serán mejor de nuestro lado, porque es precisamente cuando el trabajo tiene impactos tan significativos sobre tu vida personal, cuando es necesaria esta medida. La segunda razón es que creo que gran parte del sufrimiento aparece cuando conoces otra realidad y estás constantemente comparándote con ella. Si es cierto que sufres en el trabajo, creo que es mejor que solo experimentes esta realidad, porque entonces no tienes nada con el que compararte y no tienes como falsas esperanzas, no tienes constante deseo de por fin acabar tu trabajo. En este sentido, gran parte del sufrimiento solo aparece con la comparación y con las falsas esperanzas, precisamente como si tu única forma de entender el mundo es como tu vida trabajando, entonces es preferible porque no tienes esta comparación constante. La tercera respuesta es que creo que sigues teniendo agencia dentro del trabajo y sigues siendo una persona. Esto implica que puedes seguir hablando a tus compañeros sobre los sueldos o sobre si tu jefe te estafa o te explota. Puedes seguir teniendo inteligencia y puedes, como sigues siendo una persona que tienes agencia y tienes la suficiente inteligencia para poder enfrentarte a este tipo de presiones. Pero en el mejor de los casos en el que sí que oposición prueba un delta. Creo que sería mínimo. Audalia te explica cómo esta medida se aplicaría en un tipo de personas que su carga del trabajo y su sufrimiento ya es significativamente grande, lo que implica que un poquito más de explotación o menos no es significativa, ya que no acaba siendo un margen sustancial en el sufrimiento que le causa el trabajo. Los impactos de cómo afecta esto a su vida personal, entonces acaban siendo mucho más significativos. Punto de la baja. Que sigo sin entender cuáles son los incentivos que tiene para seguir viviendo una persona que lleva 20 años solamente experimentando lo que es trabajar en una mina. Vale. Creo que esto... vale. El problema es que esto ya se soluciona en parte con nuestro encuadre. La razón es que solo se harían personas que, uno, no tienen ninguna alternativa y de todas formas van a tener que hacer este trabajo de todas formas. En este sentido, sí. La racionalización que harían estas personas es, mira, si mi única alternativa es trabajar en la mina, prefiero que al menos, porque no tengo dinero, porque tengo que alimentar a mi familia, mi única alternativa es hacer que al menos mi trabajo no impacte mi vida personal. O dos, personas que tienen convicciones fuertes o que sienten que tienen que hacer un trabajo en concreto, pero tampoco tienen
como no quieren renunciar a sus otros deberes como atender a su familia o a sus seres queridos. Esto, por ejemplo, porque quieren servir a su país y quieren ser militares. En este sentido, le harían un perfil concreto de personas a los que profundamente necesitan, por una razón o por otra, hacer este tipo de trabajos y previamente racionalizarían que esto es lo más conveniente y su única alternativa. Ahora, vamos a las ponderaciones. Aquí sucede lo siguiente. Nosotros ganamos por un margen mucho más significativo, como esto te afectaría la vida cotidiana y como la tendrías mucho más jodida. Entendemos que en el mejor de los escenarios de posiciones nos ganarían por un pequeño margen, cómo estarías mejor en el trabajo. Lo que voy a hacer a lo siguiente es explicar cómo los impactos de tu vida cotidiana son más significativos. Lo primero es por la capacidad de racionalización. En el trabajo ya esperas sufrir o que no sea una experiencia agradable de uno u otro modo. Sin duda es extremadamente más frustrante y victimizante que en tu vida cotidiana, donde se supone que tendrías que experimentar placer y gozo, estás constantemente machacado por tu experiencia en el trabajo. Entonces, por la capacidad de racionalización que tienes y las expectativas que tienes de cada ámbito, es más grave empeorar tu vida cotidiana que no tu trabajo. La segunda ponderación es por la intensidad del daño. Nota que los impactos en relación, uno, a la creatividad o la posibilidad de desarrollarte como persona, tus habilidades, son nulos en comparación a los impactos del trauma o el sufrimiento que te genera no poder generar vínculos eficientes o no poder relacionarte con las personas de forma eficiente. Esto implica que la intensidad del daño es significativamente mayor en alta deposición. Pero segundo, respecto a los impactos que te da la satisfacción del trabajo, no son ni de lejos tan intensos. Nota que Audal habla de impactos significativos mucho mayores en la identidad o en la experiencia emocional de las personas. Esto es, directamente los impactos que suceden negativos, que suceden en alta de oposición, bloquean directamente la posibilidad de relacionarte de forma efectiva. Es asumible que no exista este bloqueo a cambio de que sientas un poquito menos de satisfacción. La tercera ponderación es por el mayor tiempo. Mira que la mayor parte del tiempo lo pasas con tu familia, o cuando acabas jubilado lo pasas con tu familia. Esto implica que es más impacto y es prioritario que no se generen estos impactos negativos constantes sobre tu vida personal, porque es más cantidad de tiempo y entonces que esta parte del tiempo, como es mayor, esté bien, acaba siendo prioritario. Nada más, gracias. Muchas gracias por su discurso. Ahora pasamos al segundo discurso de alta oposición. Here. Hola, ¿me pueden confirmar que se me escucha bien? Perfecto. Ok, voy a desmentir absolutamente todas las cosas que dijo Diego antes de iniciar. Yo no le dije que no íbamos a debatir SEMUE 2026 y tampoco le dije que no íbamos a debatir SEMUE 2027. Yo solamente le dije que quería empezar a enfocarme más en juzgar ahorita y que por eso no podía debatir mucho con él a lo largo del año. Y lo otro es que, a ver, yo tampoco insulté a nadie estando con Diego, Diego es un exagerado. Yo no lo obligué a ir al mall, yo le dije, tengo una reunión en el mall, si quieres puedes venir, y él vino al mall, porque plenamente consintió y vino, o sea, tipo, por favor. Y ya, un saludo a toda la sala en general, especialmente me hace muy feliz batir contra Isa y Belén. Y bueno, también un saludo a Fernando, a Alta Gobierno, a Amadeo, a Diego, muchas gracias. El año pasado Diego y yo nos quedamos en todas las semifinales existentes. Esperemos que eso no se replique este año. Pi. Ya. Un saludo a todos mis estudiantes que están aquí. Te amo, Adrián, te amo, Carlos. No sé si Cris es Cristín, pero si lo es, te amo, Cristín. Igualmente amo a Cristín si está aquí o no. Los pues por vos, lo voy a escribir. Iniciar. 3, 2, 1. No hay mayor violencia que la negación de la propia existencia. No con un golpe, no con una orden, sino con el borrado sistémico de la continuidad de lo que realmente somos. Separar a un individuo de su memoria, de su sufrimiento, de sus ambiciones, de sus sueños, es despojarlo de un derecho que tiene, que es para que se fundamente como un ser completo. Estoy extremadamente feliz de oponerme. Lo que vamos a explicar en este debate, en esta intervención, son tres cosas. La primera es porque gran parte de los análisis del primer gobierno son
falsos porque fácticamente están explicados a niveles súper particulares de trabajos que igualmente vamos a romper. Lo segundo que vamos a materializar es porque incluso si hay consentimiento de por medio no es suficiente porque igualmente estás privado de otro montón de elementos. Y lo tercero es que vamos a reconstruir gran parte de las cosas que ya había dicho Diego. Pero primero, mayor análisis para que se entienda. Creemos de que hay 4 razones en principio de por qué esto es negativo. 1, porque es una negación del crecimiento y la continuidad de uno mismo. Creemos que el trabajo no es una instancia aislada de la vida, es un espacio donde se construyen habilidades, relaciones, valores, propósito, ¿verdad? La división absoluta entre un yo laboral y un yo personal destruye esa progresión. 1, porque crea 2 existencias que nunca se logran integrar una entre la otra, pero 2, porque no hay forma de interactuar una entre la otra. Creemos que el que labora queda atrapado en un ciclo sin posibilidad de mejorar personalmente, no tiene acceso a motivaciones, no tiene acceso a deseos, aprendizaje, que es lo que tiene el yo exterior. Eso implica que no desarrolla ningún tipo de aspiración, que no construye una carrera a la que puede disfrutar, que no aprende de sus errores, ¿cierto? Porque su existencia es cíclica, es estática, y el yo exterior lo que hace es que se priva de las experiencias del mundo laboral para poder autodefinirse, para poder aprender de él, para poder vincularse con otras ambiciones que tiene, por lo tanto nunca se logran complementar. 2, por las lógicas de la alineación que explicaba Marx en el manifiesto, ¿cierto? La alineación ocurre cuando un individuo pierde completo control sobre el proceso productivo que tiene y se convierte en solamente algo, un objeto, ¿cierto? Creemos que esto es lo que se materializa en el mundo de gobierno, ¿no? Porque no solamente es la identidad subordinada a una lógica de producción de parte de uno de estos yo, porque carece de todo contexto externo que le permita resignificar su esfuerzo, porque no conoce lo que es el impacto de su trabajo, porque no entiende cuál es su propósito real, porque no tiene acceso a la información, porque está restringido, porque no puede hablar con otros departamentos, porque no puede hablar con su familia, porque no puede tener amigos. Literalmente lo dice el InfoSlide. Pero también porque queremos que se instrumentaliza completamente ese yo, porque lo concede el primer gobierno, ¿cierto? Porque solamente recuerda por qué empezaron, pero no tienen recuerdos de cómo es que llegaron ahí, porque obviamente no se linkean, porque no disfrutan los beneficios económicos de todo lo que trabajan, porque no los trabajan y porque obviamente los disfruta el otro yo y ese tipo de cosas, porque no completa su satisfacción. Pero también creemos de que es peor porque no lo cuestionan, porque el yo exterior es un consumidor de toda la riqueza generada por el yo interior. Es decir, en términos prácticos, no se sienten como parte de uno mismo, por lo tanto es alguien explotándose para que alguien más disfrute los beneficios de esas cosas. No pueden interactuar entre ellos. Es lógicamente una lucha en donde no se puede mejorar ni a niveles prácticos ni a niveles simbólicos. Por lo tanto, no tiene incentivos a quejarse, a reflexionar, a organizarse con personas externas, a search for help in general. Pero es que también hay consentimiento súper performativo dentro del mundo gobierno, porque es que el yo laboral no consintió su existencia, fue creado por un yo aparte que nunca tuvo la oportunidad de aceptar como otros elementos que estaban en su vida, porque su vida fue impuesta, porque no posee recuerdos de la elección, tampoco puede revocarlo en principio, pero también porque hay una falta de información real sobre las consecuencias, porque a ver, cuando nosotros consentimos algo en estado de necesidad, como dice el gobierno, lo hacemos bajo una presión sistémica, como el yo exterior nunca experimentó el sufrimiento que ahora experimenta el interior. Ay, esa vaina me genera disonancia. O la opresión del yo laboral, su decisión es asimétrica porque no hay forma de medir el adecuamiento ni de los costos, porque solamente recarga una versión de uno mismo. Pero también porque creemos, y vamos a sacar a primer gobierno del todo, porque creemos que no es suficiente, porque la resistencia y el sentido de comunidad permiten mejorar condiciones, que es lo que quiere el primer gobierno, ¿no? Porque, por ejemplo, los sectores de mayor desgaste, como los que habla el primer gobierno, son los que han generado las mayores luchas por derechos, ¿no? La reducción de la jornada laboral en fábricas, el derecho a descanso en hospitales, o la compensación en los riesgos de la seguridad, todas esas cosas se generaron exactamente porque las personas se empezaron a organizar en este tipo de trabajos. Si el yo laboral no puede ni recordar ni comunicar ese tipo de sufrimiento, no hay manera de exigir mejoras, por lo tanto se siguen perpetuando los mismos problemas que dice el gobierno. Pero segundo, porque la memoria del sufrimiento es esencial para la regulación, porque los gobiernos, los organismos de derechos laborales imponen normativas porque reconocen los efectos de la explotación. Queremos, si los trabajadores no recuerdan el propio desgaste, no pueden testificar esos abusos, porque no se pueden organizar entre ellos en el mundo del gobierno, porque tienen que ser aprobados por entes
entes externos que no explica el primer gobierno de cómo lo van a hacer. Por tanto, no hay evidencias de maltrato, no hay presión política, no hay incentivos a reformar condiciones. Pero último, porque impide la reparación del daño psicológico y físico, porque trabajos de alto estrés impactan en la salud, ¿verdad? Y en el mundo actual, quienes enfrentan ese tipo de condiciones pueden buscar terapia, apoyo, indemnización, literalmente sus amigos, etcétera, el retiro anticipado incluso. En gobierno nunca pueden acceder a ese alivio porque viven un ciclo continuo de sufrimiento sin herramientas para afrontarlo, porque literalmente se las quitan, porque la explotación se vuelve no absoluta, sino que no puedes afrontarla. ¿Algún punto la vas antes de seguir? El problema creo que es en la concepción del yo laboral como si fuera como un robot o un zombie sin vida, ¿no? Como creo que igualmente mientras está consciente puede hacer este tipo de reclamos y puede mejorar el sistema laboral, ¿no? Pero es que para que una persona haga reclamos, tiene que tener redes de contacto para que alguien también la apoye ese tipo de cosas, porque no es tan fácil afrontarlo por sí solo. Esa persona solamente puede hablar en el departamento que está, y literalmente las capacidades de cámaras de eco se exponencian del lado de la casa de gobierno, porque literalmente no pueden hablar con otros departamentos, no pueden hablar con su familia, no pueden, literalmente las herramientas que tienen son súper limitadas. Eso ya materializa porque es muy, pero muy poco probable que sea razonable. Pero también porque queremos que haya una desvinculación absoluta entre el trabajo y la dignidad. En cualquier sistema laboral, la dignidad se construye a partir del reconocimiento del esfuerzo y la posibilidad de crecer y la autonomía sobre el propio desarrollo. Gobierno quita todo esto porque el yo laboral existe únicamente para trabajar sin objetivos personales, sin recompensa real, sin un sentido de progresión. Es una desconexión entre el individuo y su propio como el tiempo que invierte, ¿cierto? La noción del trabajo como una identidad humana, que es lo que hemos construido todos nosotros en la sala. No se trabaja para vivir en el mundo de gobierno, ni siquiera se vive para trabajar, se trabaja y nada más para esto. Es una situación asimétrica de poder que no creemos que es asumible, que no creemos que es justa, pero por sobre todas las cosas que rechazamos completamente en oposición, muy orgullosa de oponer. Muchas gracias por su discurso. Ahora abrimos el debate en bajas con el discurso de la extensionista Kirk. Hola, hola, hola. Quiero confirmar que se me escuche. ¿Todo bien? ¿Me dejas la grabadora, Isabel? Perfecto. 1-0 al Barça, ganando. ¿De quién el gol? Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a Sandra, que me he puesto muy contento de estés. No me mencionas el Barça, acabo de perder. Y al TM. Y a toda la sala, claro. ¿Estás un poco triste, TM? Vale, ahora arranco. Te voy a poner contento, tío. Me voy a echar, como tú dirías, un freestyle de pureza, mi hermano. Vale. Me arranco la cuenta de 3, 2, 1. Hay dos críticas realizadas por alta de la oposición que mitigan muy fuerte el caso del primer gobierno, centradas en dos cosas. La primera en el consentimiento y lo segundo en cómo la división identitaria daña al individuo, y al dividir creamos un individuo que es plenamente infeliz, que es el individuo que se dedica al trabajo. Vamos a ver 4 respuestas a estas dos mitigaciones, con eso ya estaríamos ganando mi alta por hacer que sus impactos tengan más sentido dentro del debate. Lo primero es el problema de la asimetría al consentir. Aquí creo que alta de la oposición no toma en cuenta que ellos tienen que defender el statu quo, por lo tanto, un mundo laboral en el que las personas están automáticamente forzadas a trabajar. Es decir, aquí podemos decir que uno no tiene la obligación de trabajar, pero prácticamente el 99% de la población mundial tiene la obligación a trabajar. Las alternativas al trabajo son la muerte, la vida en mendicidad, o que te mantengan tus familiares, cosa a la que no puede acceder la mayor parte de la gente. Entonces todos estamos obligados a prácticamente tener un trabajo, a dedicar 8 horas de nuestro día, es decir, un tercio, a estar sentados en una oficina o trabajando de policía o en un juzgado o limpiando calles, haciendo algún trabajo que nos permita tener el dinero para comer, para sobrevivir y para cumplir con las necesidades que nos exige el mundo en el que vivimos. No hay ningún lugar en el mundo en el que esto no exista, tienen que defender el statu quo. Por lo tanto, en su mundo yo ya no consiento el mero hecho de ponerme a trabajar y dedicar 8 horas al día a esto. Lo segundo son que la implicación de ciertos roles ya implican la generación artificial de esta división. Ellos nos dicen, primero no consiento porque prácticamente estoy obligado a tomar esta decisión, pero segundo tengo que dividir mi conciencia en dos y esto de tener dos identidades está muy mal.
¿Cómo creéis que lidian los policías, los militares, los jueces, los políticos con su día a día? Es decir, tienen dos alternativas. O llegan a su casa y están desquiciados, con estrés postraumático, llevando todo el estrés a su familia, leyendo sus notas todo el día, hablándole a su mujer de esto, o intentan generar esta división artificial de llego a mi casa y desconecto. Es decir, yo no sé cuántas veces he hablado con compañeros de trabajo que lo único que me dicen es la clave de poder vivir tranquilo es poder llegar a tu casa y olvidarte por completo del trabajo. Las personas ya intentan hacer artificialmente esto. El problema es que hay personas para las que este intento es inefectivo, no consiguen dividir sus personalidades y tienen algo que les persigue continuamente, que es o lo que hacen, o los remordimientos, o lo que tienen que hacer, o el estrés, o las mil cosas que mi alta creo que sí era buena en analizar, pero que no era buena en ver el matiz, ¿no? Ya se puede evitar en oposición, es verdad, lo intenta evitar la gente, intenta generar dos identidades, en mi lado le doy una herramienta concreta y precisa que puede resolverles este problema. Lo tercero es con respecto a la esclavitud TM de los que nos habla Alta de Opo. Nos dicen prácticamente que hay un individuo que es un esclavo y que solo se dedica a trabajar. Lo primero es, no sé qué diferencia existe entre este esclavo con respecto a yo mismo cuando tengo que ir 8 días al día a trabajar sin haber consentido tener que trabajar y sin querer realmente trabajar. Pero segundo, tenemos que entender que la conciencia está únicamente asignada a esa situación. Es decir, el yo interior es capaz de crear un sentido, una continuidad con respecto a esto. Los seres humanos somos, en la percepción de nuestra realidad es absolutamente aspiracional, comparativa y perceptiva. Es decir, depende de en qué mundo vivo. Las personas que viven en el continente africano tienen una percepción de su realidad y lo que es importante muy diferente a la que podemos tener, por ejemplo, nosotros. O las personas que vivieron hace 5 siglos tienen una percepción de su realidad completamente diferente. Para este ser humano, lo que es su realización, lo que ha visto, lo que ha experimentado, es lo que es su rol dentro del trabajo, cumplir correctamente ese rol, ser operativo dentro de ese rol, tener buenas ideas dentro de ese rol, ser reconocido tal vez dentro de ese rol, y eso es lo que aspira, es lo que ve dentro de su realidad, no tiene una realidad con la que comparar, por lo tanto es imposible que sea infeliz. Es decir, si yo crío a una persona dentro de un ambiente cerrado, esa persona se adapta a lo que son las necesidades de ese propio ambiente. Es como los animales tendrían que estar corriendo por los prados, pero los hemos educado para vivir dentro de casas. Esto puede ser inmoral, pero es una inmoralidad que debe ser comparada con la inmoralidad de que las personas estén obligadas a trabajar y no puedan consentir dividir esas dos identidades y tener que sufrir todo lo que ya decía mi alta, que aquí estamos matizando y haciendo exclusivo. Y lo cuarto es, vamos a darle la razón a alta de la oposición, ¿no? Es decir, imaginaos que tienen razón en todo y que esto puede ser odioso, tener muchos riesgos, puede generar muchos daños a los individuos. Hostia, pues si en una moción de mundos, lo que me hace entender todo lo que dice alta de oposición es que probablemente las personas se lo piensen muy bien. Y si hay un solo pibe que decide hacer esto, probablemente tenga mucha certeza en que lo necesita y no esté pudiendo lidiar para nada con su vida. La alternativa sea tomar decisiones como puede ser el suicidio, es decir, que esté en el límite a la persona. Pero segundo, probablemente haya mucha preparación, odio esta construcción, pero aquí sí es efectiva, pues si haya un mundo preparado para que si alguien toma este tipo de decisión, hay un seguimiento, una terapia que permita que sea coexistible y que las dos vidas puedan ser felices. Por lo tanto, uno, el consentimiento es comparativamente mayor de nuestro lado, puedo eludir o escapar de determinadas cargas. Segundo, el consentimiento no existe el suyo, por lo tanto, en nuevos escenarios el caso sería no comparativo. Tres, la división identitaria es posible y factible y puede hacer que el individuo sea feliz, por lo tanto, resolviendo los principales problemas de nuestra alta. Vamos a plantear una extensión analítica con la cual ya ganamos el debate dando igual lo que hiciera baja de oposición. Vamos a hablar de las máscaras. Librémonos de la máscara, que es lo que diría Pirandello. Es decir, lo que hace el trabajo a día de hoy es generar un elemento identitario artificial como los tantos que tenemos en la vida, ¿no? La pareja, el trabajo, la casa, distintas cosas a las que asignamos un valor que no necesariamente tiene por qué tener y que nos carga encima. El trabajo es la peor de todas ellas, porque es un sistema capitalista que nos impone un determinado rol que tenemos que cumplir y nos tenemos que definir a través de ese rol. Cuando llega un círculo, digo, ¿de qué trabajo? Y a través de eso evalúan si eres una persona de valor, de mayor valor o de menos valor. Yo voy a un lugar y si me vea bien en el trabajo, la gente cree que soy mejor, ¿no? Entonces, genera un elemento identitario artificial en el cual asumimos que hay dos personas diferentes. Una, las personas que asumen su personalidad, a que su personalidad es el trabajo, entonces yo me realizo a través de que mi trabajo es muy bueno y me encanta y hago todo por mi trabajo, entonces si me presento soy juez. O dos, personas que asignan su personalidad a simplemente odiar su trabajo. Esto lo que genera son las castas modernas, es decir, esto es lo que genera que la sociedad esté jerarquizada, por ejemplo, en aquellos que están más arriba dentro de la escala laboral y aquellos que están más abajo. Pero segundo, que continuamente yo tenga que tener asignado ese rol que yo cumplo, que tal vez no me define en absoluto como persona. A mí me encanta la música, me encanta crear, pero tengo que estar limpiando baños durante el día. Pues esto es lo que nos permite escapar. Voy a seguir explicando porque es lo más importante, pero antes baja. Sigo sin comprender por qué motivo alguien que tiene un trabajo de mierda como caracteriza a alta de gobierno va a querer seguir viviendo cuando lleve 20 años haciendo ese trabajo de mierda.
porque no tiene una comparativa con lo que hacerlo. El problema por las personas que tienen un trabajo de mierda es, uno, llegas a tu casa y pagas con tu mujer las frustraciones que has tenido dentro de tu trabajo de mierda. Dos, llegas a tu casa y no puedes olvidar el trabajo de mierda que tienes. Tres, ves a otros amigos que tienen otros trabajos con los que te comparas y te gustaría ser más igual de feliz que son ellos. Es ahí donde se dan los problemas. Te decía que todos eran de autopercepción. Lo que ocurre dentro de nuestro lado es que el individuo que está currando simplemente de juez no sabe que no podría no currar de juez, no tiene conciencia de comparar con su mujer o de las situaciones que le implica para su vida diaria, no vive las consecuencias de los daños que pueda tener el remordimiento, el estrés postraumático, todo eso. Es decir, es ahí donde doy una escapa. Por lo tanto, lo que hacemos es individuos más libres, que tienen asignados menos criterios por los cuales tengan que sentirse inseguros o sentirse mal. Es una inseguridad permanente, el tener que comparar a todo el resto de personas en un empleo. ¿Por qué no liberarnos? Y que tú sí puedes elegir, puedas estar 10 horas al día de vida en la que eres libre de pensar en tu trabajo, pudiendo estar con tu familia, desarrollando tus aficiones, tocando la guitarra, yendo a pasear, haciendo lo que te dé la gana, sin tener que pensar en yo soy mejor o peor que este, porque no sé ni tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Por lo tanto, creemos que esto es lo que hace, es liberar más a las personas y hacerlas mucho más felices, liberarlas de el mayor daño al consentimiento en la vida actual, que es tener que vincular tu identidad a un trabajo. Por todo ello, muy orgulloso de proponer. Muchas gracias por su discurso. Ahora pasamos al discurso del extensionista de baja oposición, Sergio. Hola, ¿se me escucha? Perfecto. Vale, de locos. Siempre me pasa la movida con las dedicatorias. Y es que me parece, como me pone súper nervioso hacer dedicatorias antes del discurso, pero hacer las dedicatorias después del discurso me parece que es de toyaco. Entonces, por si acaso todo se acaba, Belén, eres maravillosa. Roleplay fuera, eres maravillosa. A la sala, os admiro mucho. Me hace muy feliz poder hablar entre Amadeo e Isabela, mi formadora TM. Sí, eso. Me pongo el crono y empiezo. Voy a hacer, por cierto, esfuerzos significativos para responder haciendo freestyle a cualquier punto de información. Espero que al menos salga un 0,5 de puntuación. Vale. Molt bé. Pues empiezo en 3, 2, 1. Notemos qué es lo que dice Amadeo al final de su discurso. No vinculas tu identidad al trabajo porque tienes una identidad que está completamente disociada de esta. Esto es cierto. Lo que ocurre es que hay una transformación, un sesgo en el alma en el momento en el que tú decides, das tu consentimiento para que tu experiencia vital en el ámbito laboral y tu experiencia vital en el resto de tu vida sean dos cuestiones diferentes. Creo que hay dudas significativas de que existan incentivos para las propias personas para tener que someterse a la carga de trabajo de tener que estar existiendo para tener que producir solamente en su vida. Solamente tienen la opción de trabajar, solamente conocen la realidad laboral, solamente pueden estar compartiendo tiempo, 8 horas, un tercio de tu vida, compartiendo tiempo con personas con las que no necesariamente te llevas bien, con personas que te tienen que dar órdenes y tú no comprendes por qué o de dónde nace la legitimidad de esas órdenes, precisamente por el hecho de que no tienes la conciencia de que el motivo por el que estás aceptando las órdenes es que tienes a una pareja preciosa esperándote en casa y tienes unos hijos maravillosos esperándote en casa con los que vas a poder disfrutar del trabajo duro que estás haciendo. Creo que esto lo podemos ver intuitivamente en lugares de conflicto, ¿verdad? Donde las narrativas que se generan son narrativas de está bien que tú des tu vida por tu familia porque sabes quién es tu familia y tu familia te está esperando en casa. El planteamiento que hace Gobiernos en esta moción aspiracional, de comparatividad y de percepción, todo lo que quieras, la realidad es que las personas no son conscientes de por qué están haciendo el trabajo que tienen que hacer. No son conscientes de por qué la vida que tienen que vivir durante una parte grande de su vida, valga la redundancia, en efecto, acaba mereciendo la pena. Creemos, por tanto, y así es como vamos a ganar este debate, es explicando que hay desigualdades
esenciales. Desigualdades esenciales, primero entre las personas. Ya Alta de Gobierno define que hay personas que sí que están dentro de Severance y personas que no están dentro de Severance. Esto produce asimetrías directas, en tanto que hay personas que sí que pueden hablar de su trabajo y personas que no pueden hablar de su trabajo fuera de ello. Es decir, que cuando tienen que compartir acerca de cuáles son las condiciones laborales normales en una conversación distendida en un bar, va a haber personas que no van a poder hablar sobre cuáles son las condiciones laborales, no van a tener certeza sobre si las condiciones laborales que tienen son mejores o peores que las de sus amigos. Va a seguir existiendo esa comparación con cuál es la vida que están teniendo mis conciudadanos, pero no va a haber conocimiento fáctico sobre si está bien o está mal lo que yo estoy haciendo particularmente. Hay otra problemática, y es que con independencia de que la persona esté tomando buenas decisiones o esté tomando malas decisiones, la percepción que tiene sobre su propia vida es la que es, y es la que es independientemente de lo que ocurra. O sea, es verdad que el análisis de altas está bloqueado en el tema de esto es una moción de mundos, ¿no? Entonces las personas siempre han tenido la comprensión sobre el mundo que diga que tiene que haber la comparativa. La cuestión está en que de esta manera lo que estamos haciendo es someter obligatoriamente a que una parte de la identidad de las personas esté dedicada solamente a la producción. Oye, ¿está mal que las personas estén dedicadas a la producción dentro del statu quo? Pues probablemente sea injusto que tengan que estar sometidos al capital. Es muchísimo más injusto que tengan que estar sometidos al capital, que además no sean conscientes de cuál es la alternativa, que además no sean conscientes de cuál es la vida que está viviendo su alter ego y que además tengan un control muy grande para poder acabar con la baixa vida de esa persona que no tiene ni idea de cuál es tu trabajo, que no tiene ni idea de qué es lo que hace, que no tienen idea de cuáles son las motivaciones que tú tienes. Creo que se genera un daño enorme a una familia que no te conoce en el momento en el que tú decides, porque no conoces a tu familia, que no merece la pena el hecho de tener que hacer todo este esfuerzo. Hay un análisis muy relevante acerca de quién autoriza las comunicaciones y por qué esto es relevante. Punto para la alta. Somos los únicos que probamos las particularidades de la gente que da consentimiento. Y Fernando es el único que responde a esas particularidades. Vale, me parece bien. Nosotros pasamos primeros, vosotros segundos. De acuerdo. La cuestión está en que las decisiones se tienen que tomar. Para Baja de Gobierno es positivo que se tomen las decisiones. Bueno, sí puede ser. La movida es que Alta de Gobierno ha definido que esto es solamente para trabajos que requieren una demanda muy grande. El hecho de que requiera una demanda muy grande implica que probablemente las decisiones tienen que ser jerarquizadas, tienen que ser verticales, porque si no requiere una demanda muy grande, entonces sería sencillo que las personas se puedan poner de acuerdo entre ellas. Solamente en aquellos trabajos en los que hay unas exigencias físicas, intelectuales, de trabajo, de constancia muy grandes, son sistemas en los que es un sistema en el que las personas, bueno, pues que haya otras que tengan que autorizarlo. Y aquí hay una problemática muy grande, porque si quien toma las decisiones es una autoridad que no es la propia persona, que no es el propio individuo, es un agente externo que tiene incentivos capitalistas porque forma parte del modelo de producción, entonces es intuitivo pensar que no es verdad el discurso de Amadeo. No es verdad que va a estar bien regulado, que las personas van a tener conocimiento. No, creo que va a ocurrir como en el statu quo, que hay zonas geográficas en las que ocurre y se utiliza mal, zonas geográficas en las que ocurre y se utiliza bien, y zonas geográficas en general en donde a veces ocurre bien, a veces ocurre mal, a veces las personas se arrepienten de tomar determinada decisión. Punto para la baja si hay. 3. A mí también me generan muchas dudas pensando en el camino que tienen que vivir la mayor parte de personas que ejecutan este rol, que es 6 años de estudio, 10 de experiencia para tener este tipo de relevancia, que de repente no se pueden tener la comprensión de la irrelevancia del rol. Es decir, si se diseña esta máquina es para que probablemente puedan cumplirlo mejor, probablemente se tome en cuenta que se quieran mantener conectados a ella y que sepan. Es que no sabes si la máquina se ha diseñado, lo único que sabes es que la máquina existe. No sabes cuáles son las intenciones o los incentivos que ha tenido la persona que ha creado en una superestructura superior a lo que ocurre. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que las personas viven en el mismo nivel de desconocimiento que viven dentro del statu quo, porque no saben de dónde viene el conocimiento que tienen, las acciones que tienen que realizar. Y aquí hay otra problemática más añadida a todo lo que ya acabamos de explicar, que es la cuestión de cómo yo estoy dando mi consentimiento sobre mi propia vida. En el momento en el que doy mi consentimiento sobre mi propia vida, mi vida deja de ser mi vida. Paso a tener dos, pero no paso a tener dos. Realmente solamente tengo una y estoy
con una disforia identitaria enorme en la que yo soy, y esas dos, para que se puedan comunicar, tienen que estar autorizados, me tienen que decidir, me tienen que decir si tú puedes comunicarte. Creo que hay muchísimos derechos humanos que se violan de esta manera. Me parece que un mundo en el que se violan los derechos humanos de esta manera es todo peor al statu quo. Porque al menos en el statu quo tenemos capacidad para poder negociar de manera colectiva, para poder cambiar cuáles las condiciones laborales y condiciones familiares en términos de producción y en términos de sentirse bien con lo que hacemos en el mundo. Relativamente orgulloso de hacer este discurso. Muchas gracias a todos por escucharme. Espero ganar la conversación. Muchas gracias por su discurso. Ahora pasamos el látigo de baja de gobierno. Hitler. Hola, asumo que sí se me escucha porque también se le escucha a Amadeo. Entonces, nada, un saludo a las salas, unos cracks, en especial a la Nari y a Belén. Y obviamente un saludo a Sana también. A Fabiana que viene a verme todos los torneos. Y a Sandra, ya que pasó esto. Bueno, es culpa de Amadeo realmente, pero vale. Empezamos entonces. No tengo el cronómetro. Eh, vale. Empiezo en 3, 2, 1. Para lidiar con la Cámara Alta de Gobierno, que creo que se están poniendo nerviosos porque la ejecución de ese punto de diferenciación estuvo bastante dudosa, pero para lidiar con la Cámara Alta de Gobierno. El análisis que trae la Cámara Alta de Gobierno es correcto, está bien, es un análisis que prueba por qué cierto tipo de individuos tendrían incentivos para consentir o no consentir, ¿no? La cosa es que es un análisis poco universalizable, que es un análisis que nos genera como poca certeza con respecto a las críticas que hacen también desde la Cámara Alta de la oposición, ¿no? Como si es que desde la Cámara Alta de la oposición lo que te están diciendo es no podemos tener certeza con respecto a qué tan libres son los individuos y qué tan viciado o no viciado está el consentimiento, o cómo se ve el consentimiento una vez en el que dividimos la conciencia de una persona en dos y entonces otra persona básicamente empieza a existir de la absoluta nada. El caso de la Cámara Alta de Gobierno prácticamente no lidia de forma adecuada con este tipo de cosas porque depende de sus caracterizaciones, que son bastante concretas con respecto a los incentivos de un grupo específico de personas. Si se dan cuenta, el caso que trae Amadeo no tiene este tipo de problemas, porque lo que te explica Amadeo es, primero, lidiando con el consentimiento, segundo, porque las personas universalizablemente como ya intentan hacer esto y cómo realmente la división identitaria es posible y por qué trae beneficios prácticos, ¿no? Entonces no dependemos de esta construcción de incentivos o de estos casos límites, digamos, que intentan explicar desde la Cámara Alta de Gobierno que son relevantes con respecto a como eso, las policías o los militares o lo que sea, ¿no? Vamos entonces a lidiar con lo que nos traen desde la Cámara Alta de la Oposición. En la Cámara Alta de la Oposición hay una concepción extraña de cómo se ve este tipo de individuo una vez que la conciencia es como dividida en dos, ¿no? Y aquí creo que lo que explica Amadeo trae bastante claridad al respecto de cómo tiene incentivos del individuo los individuos divididos a comportarse y a generar una construcción identitaria y una construcción de la realidad, ¿no? Y es básicamente, si es que este tipo de personas no tienen la manera de comparar sus realidades con otro tipo de circunstancias, entonces probablemente estén conformes dentro de sus realidades, pero sin conceder el hecho de que van a tener cierto desarrollo lineal, porque no es que se les reinicia la memoria cada vez que tienen que ir al trabajo, ¿no? Entonces todo este análisis que nos traen desde la Cámara Alta de la Oposición con respecto a por qué no serían agentes que pueden generar cambio, no serían agentes que pueden criticar el sistema, no serían agentes que pueden aspirar al cambio, no termina siendo tan relevante, simplemente que tienen que hacerlo con respecto a la información que tienen accesible en ese momento, que lo que no les permite es compararse contra otras personas, pero que sí pueden identificar porque no entendemos que son zombies o no entendemos que son gente que tengan un IQ increíblemente reducido o algo así, para poder lidiar con cosas como la mejora del sistema laboral o este tipo de situaciones, ¿no? Lo que me dicen desde la Cámara Alta de la OPO es, mira, el problema es que está generando una desvinculación del trabajo y entonces esto termina afectando la percepción de dignidad que tienen las personas dentro de sí mismas, ¿no? Y yo creo que esto toca con el último punto que intenta construir Amadeo, que
Realmente la construcción de la dignidad a través del trabajo es algo a lo que no consentimos, que por el análisis de la Cámara Alta de la OPO entendemos que el no consentimiento es negativo, pero no solo esto, sino que en mi lado de la casa cada una de las identidades tiene la capacidad de generar maneras más saludables, digamos, de identificarse, que no sea la identidad que es externa tiene formas más sanas de identificarse que no sean solamente vinculadas a su forma de ser productiva y tal, pero igualmente va a haber una identidad que se siga vinculando a su capacidad de ser productiva y entonces pueda construir dignidad a través de estas formas. Entonces no entiendo por qué termina siendo tan problemático, ¿no? Antes de decir el punto de la alta. Es incluso peor, porque de nuestro lado mínimamente pueden identificar injusticias. Cualquier forma de organización protesta debe ser aprobada por un ente externo de su lado. No hay huelgas, no hay negociaciones independientes, no hay posibilidad de movilizarse. El Todo eso problema, lo el explica primero la problema, oposición. el problema es que es en tu mejor de los escenarios es simétrico. Es que no te estás dando cuenta que tienes que defender el statu quo. En el statu quo, ¿qué tanta agencia tienen las personas para generar cambios de sistema, para efectivamente conseguir más derechos laborales? Es decir, ahora en el momento, en el 2025, que estamos básicamente en una distopía, como no entiendo y no hay prueba desde la Cámara Alta de oposición para entender por qué en su lado de la casa podría existir la opción de que nos volvamos todos revolucionarios. Entonces vamos a lidiar con la Cámara Baja de la OPO. La Cámara Baja de la OPO lo que me dice es, mira, estas personas o este ser interno que tiene que trabajar todo el tiempo va a decir, no me merece la pena seguir trabajando, se van a suicidar todos masivamente y va a ser un desastre, ¿vale? El problema de esto es que realmente este tipo de personas probablemente no justifiquen el tener que trabajar como a través de estas lógicas de familia, pero sí tengan el normalizado como seguir trabajando porque entienden que ese es como su meta, ¿no? Como aparecen en conciencia y tienen que seguir trabajando para generar como identidad y valor y como este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no creo que la única forma en la que las personas pueden justificar seguir trabajando sea como a través de entender cómo el trabajo beneficia al resto de sus vidas y de hecho creo que muchas veces el entender cómo los otros aspectos de mi vida interactúan con el trabajo puede generar choques identitarios, choques cognitivos, dificultad de priorización y puede generar esto que te explicaba Madeo en su discurso respecto a cómo las personas tienen problemas integrando su identidad laboral dentro de su identidad de ser, ¿no? Creo que esto se simplifica entonces en el momento en el que uno de los individuos puede simplemente hacer su construcción identitaria a través de cómo es el trabajo y de cómo termina produciendo y su vida laboral y no tiene el peso, digamos, de tener que lidiar con otro tipo de priorizaciones respecto a la familia o respecto a relaciones internacionales, interpersonales. Y entonces el ser exterior, que es el que tiene que lidiar con la familia y todo esto, no se ve, digamos, atormentado por todas estas lógicas que vienen conectadas a las lógicas de trabajar, ¿no? Vamos entonces a lidiar con el segundo punto que nos traen, es cómo esto va a como usarse mal en distintas zonas geográficas o como puede tener errores. Yo creo que aquí es importante entender que lo más probable es que esto se dé a través de lógicas de prueba y error, ¿no? Si es que hay algún kink importante con la máquina, existen incentivos para arreglarlo porque el sistema igual quiere que puedas seguir trabajando, ¿no? Es decir, a esto te lo estamos dando como una forma en la que tú puedas escapar de tener que estar pensando todo el tiempo en el trabajo, pero no me conviene que dejes de trabajar, ¿no? Pero no solo esto, sino que si el punto de la Cámara Baja de la OPO es en algunos lugares se va a usar bien y se va a usar mal, no entiendo por qué eso es exclusivo, eso pasa con todo, incluyendo el sistema laboral en el mundo actual, entonces, ajá. Muchas gracias por su discurso. Vamos a empezar el discurso del látigo de la oposición para terminar el debate. En la que pongo el crono, pues nada, un saludo a todos en sala, a Isabela y a Amadeo, y sobre todo a Nari y a Diego, porque siempre me hace muy feliz debatir con gente de Centroamérica. Viva Centroamérica. Ok, y pues nada, como último, gracias Fernando por venir conmigo a este torneo. Siento que llevo un buen rato sin disfrutar tanto debatir, pero ya lo dije ayer, no sé, me resulta muy divertido debatir contigo, así que comienzo en 3, 2, 1. Ok, panel, creo que la comparativa tiene muchísimos problemas con la alta, porque y voy a empezar con la diferenciación con mi alta. Mira,
El problema en altas se resuelve, o lo que te dicen es que el problema es básicamente que las personas no pueden organizarse para tener mejores condiciones laborales, y esto lo que hace es limitar la calidad de vida que tienen. Creo que es cierto el claim que hace Baja de Gobierno. Creo que estas condiciones siguen siendo asimétricas porque en la realidad, de hecho, muchas personas no pueden cambiar las condiciones en las que viven y por tanto viven resignadas a una especie de esclavitud moderna, ¿no? Eso implica que mucha gente jamás logra realizarse, jamás logra completar o concretar su estándar de dignidad. Ahora, ¿cómo es que nosotros resolvemos ese problema? Y fíjate que esta va a ser una como refutación en bancada. Creo que lo que Alta de Gobierno te dice es, mira, el problema es que existe tanta explotación que mucha gente tiene problemas y una vida exageradamente traumática, y creo que Baja de Gobierno les banca, haciéndonos saber que, por ejemplo, muchas personas sienten que viven en un sistema casi como la esclavitud. Creo que la respuesta a esto es sencilla. Uno, este problema sigue siendo simétrico, porque, ojo, y creo que también se denota en el látigo de Baja de Gobierno cuando te dicen, mira, lo que pasa es que en tu mundo sigue habiendo esclavitud, en el nuestro siguen habiendo este mismo tipo de problemas, pero la gente puede organizarse, etcétera, ¿no? Creo que si en ambos mundos no se logra solucionar el problema de la desigualdad, no es un problema de autopercepción. Las personas pueden percibirse de buena o de mala forma, pero la sociedad sigue siendo injusta. Entonces, creo que finalmente el problema termina siendo lo siguiente. Creo que en nuestro lado, tenemos constantes dudas, constante sentimiento de, por ejemplo, inseguridad, de vacío, de saber que tenemos una valoración menor en nuestra sociedad, pero creo que en su lado no solo tenemos la duda, tenemos una certeza de que somos un ser incompleto. Creo que estas son dudas que de hecho tenemos, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana y que se vuelven dudas existenciales, ¿no? Creo que las personas constantemente se preguntan cuál es el sentido de su vida, si están desarrollándose de una forma digna hacia sí mismos y si se sienten contentos con su vida. El problema es que en nuestro lado tenemos la certeza de que nos han quitado una parte de nosotros mismos, y esa certeza, incluso aunque intentáramos buscar el sentido de nuestra vida, sabemos que estamos incompletos y que probablemente eso es una restricción para llegar a alcanzar nuestro estándar de dignidad. Creo que los mecanismos que podríamos ver para esto es uno, y esta va a ser una respuesta muy directa a Baja de Gobierno. Creo que lo que te dice Baja de Gobierno es, mira, el problema es que no hay una diferencia, por ejemplo, entre un esclavo en su mundo o un esclavo que somos el esclavo moderno. Perdón, que en nuestro mundo haya como esta especie de esclavo y en su mundo hay el esclavo moderno, y yo siento que soy un esclavo moderno. Creo que Fernando ya te hace explicaciones claras. No es una misma persona. ¿Por qué no es una misma persona? Porque probablemente el desarrollo es diferente. Tenemos mismos rasgos físicos, mismos rasgos psicológicos, pero nuestras vivencias, nuestro entorno, nuestro posicionamiento social siempre va a ser diferente. Esto implica que estoy viviendo dos vidas y que cada una tiene su propio razonamiento, sus propias vivencias y sus propias sentimentalidades, etcétera, ¿no? ¿Esto qué implica? Creo que sí es cierto que existe un problema muy estructural y muy fundamental en la vida de las personas respecto a la desigualdad y a que seamos infelices con nuestro estilo de vida porque el sistema nos explota, pero creo que no se resuelve. Creo que existe otro problema porque, por ejemplo, si una persona está a punto de morirse y necesita que yo le done un riñón para poder vivir, no significa que yo estoy obligado a darle ese riñón para que esa persona pueda seguir viviendo. ¿Por qué? Porque probablemente yo lo necesito, porque es parte de mi cuerpo, porque tiene que haber un consentimiento respecto a esto. Creo que sí, mejora la calidad de vida de otra persona, puede llegar a salvar la vida de otra persona, pero no significa que yo esté obligado moralmente a hacer esto. Y el problema es que cuando se divide mi conciencia en dos personas o en dos seres, esto implica que yo no tengo capacidad de consentir por otra persona o por una persona, o por una persona que tenga mis mismos rasgos, pero otras vivencias, etcétera. Creo que aquí es donde entra el problema de consentimiento, porque, ojo, esta medida es irreversible, ninguna persona va a poder cambiarlo, y esto implica que, por ejemplo, la persona que constantemente está viviendo como un esclavo, uno, no tiene mayor capacidad de decisión respecto a la decisión que tomó otra persona por él. Segundo, está teniendo que salvar la vida de otra persona a la cual no le debe nada, no tiene ningún deber moral de mejorar la calidad de vida de otra persona a costa de su sufrimiento. Y en tercer lugar, creo que probablemente si es que estas personas tienen el grado de razonamiento que te dice que tienen Baja de Gobierno, van a ser constantemente infelices y están
condenadas literalmente a la infelicidad porque no se van a sentir jamás como personas completas, porque tienen no solo la sensación de vacío que genera la vida actual, la sobrecarga laboral, etcétera, sino que aparte tienen la certeza de que no son un ser completo. Creo que esto es extremadamente dañino cuando nosotros nos privan de, por ejemplo, nuestro desarrollo completo, cuando uno no puede expresar, por ejemplo, su identidad de género, no puede expresar sus gustos en su familia porque tienen gustos muy diferentes, etcétera. Es una grave limitación. Las personas no se sienten completas o satisfechas consigo mismos. Creo que ahora, si yo sé que existe otra parte de mí que tiene familia, que, por ejemplo, tiene gustos, etcétera, y no soy yo y yo no puedo jamás despertarme en esa realidad, creo que ahora sí que estoy condenado a esa infelicidad, ¿no? Entonces, en términos sencillos, creo que lo que probamos de nuestro lado es muy diferente a lo de nuestra alta, porque la alta lo que te prueba es, mira, existe una condición de desigualdad y dependemos de, por ejemplo, resolver esta condición de desigualdad para ser felices o para tener una vida digna, etcétera. Creo que en nuestro lado no dependemos de eso, incluso aunque nunca se llegue a resolver el tema de la desigualdad en el mundo y aunque todos sigamos siendo esclavos del mundo capitalista, etcétera, lo que pueda llegar a suceder, seguimos siendo más felices porque existen otros métodos para encontrar el sentido de la vida. La gente va a la iglesia, la gente se pone metas de vida, etcétera, logra o busca escalar socialmente. En su lado, no existen estos sistemas de recompensa. Me han limitado, por ejemplo, las formas en las que yo disfruto la vida, me han limitado las formas en las que yo percibo nuevos retos, etcétera, y constantemente tengo esa sensación de vacío. Creo que esto es terrible porque ahora las personas están más instrumentalizadas que antes, porque, ojo, si en ambos lados te instrumentalizan, lo importante es priorizar que yo pueda responder a mis propias necesidades porque soy el único que me conoce, ¿no? Pero si la mitad de mi parte, de mi forma de ser, de todo de mí, no está conmigo, creo que tampoco puedo tomar esas decisiones de forma libre. Muchas gracias por su discurso, gracias por ese debate. Vamos a ir a la liberación.